Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Se puede quedar sentadito. Pero le menciono el texto bíblico para que usted mantenga su Biblia abierta. Segunda de Reyes, capítulo número 4, versos 1 en adelante. Sin embargo, quiero que usted... Vamos, póngase de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Y usted me acompaña a leer el versículo número 2, que dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra que hemos leído en esta tarde. Gracias, Señor, también por el tiempo de adoración, de alabanza que tuvimos, donde pudimos tocar el cielo literalmente con nuestra adoración. Gracias por las ofrendas, por los diezmos que traímos a ti, al Colín, a tu casa. Gracias, Señor, por los hermanos que hoy están cumpliendo años. Gracias por los amigos que hoy nos visitan, que están con nosotros. Señor, gracias también por la congregación, por los pastores, por lo que estás haciendo aquí en el lugar de tu Señor. Gracias por la iglesia de vida. Esta tarde queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu voz. Dícenos, habla. Por favor, no tomes en cuenta nuestras faltas, sino más bien demuestra tu misericordia sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Dios. Tome su asiento. Aunque yo no me congrego aquí, yo estoy completamente convencido que las últimas semanas han sido semanas de búsqueda, semanas de revelación, semanas de palabra, semanas de consagración, de ministración, semanas donde usted y yo, o específicamente usted como iglesia o la iglesia de Dios Vida Nueva, ha experimentado el mover de Dios. En cada reunión, en cada culto, en cada momento donde todos nosotros nos hemos reunido bajo este lugar o bajo este techo, Dios se ha manifestado. Si es cierto, dígame amén por eso. Semanas donde hemos visto a Dios obrar de diferentes formas, maneras. Semanas donde los testimonios han sido la orden del día. Donde usted quizá ha llamado al pastor y le ha compartido lo que Dios está haciendo en su vida. Semanas donde el Señor se ha movido, donde Dios ha sanado, donde Dios ha hecho diferentes cosas como solamente Él sabe hacer. ¿Por qué? Porque esa es la manera y la forma en que Dios trabaja. Esa es la manera y forma en que Dios se revela a nosotros. Eso es la manera y forma, repito, donde el Señor hace lo que tiene que hacer para bendecir la vida de usted y la vida mía. Lo que ocurre en el capítulo número 4 del segundo libro, como lo llama la Escritura de Reyes, es una historia que todos nosotros aquí hemos leído en algún momento de nuestra vida. Una historia fascinante, una historia de fe, una historia pero también que pudiéramos decir de sufrimiento, una historia que hasta cierto punto, si usted la lee bien, puede sonar como una historia injusta. Una historia donde nosotros miramos que Dios se revela a la realidad de una mujer y en medio de esa realidad, cuando leemos podemos identificar hasta cierto punto, o podemos también decir, o podemos opinar, porque si hay algo que el Señor nos permite, es opinar cuando leemos su palabra. Dios tiene la capacidad, Dios es bueno, Dios tiene la intención en su corazón de permitirnos a nosotros opinar de lo que Él ha dicho en su palabra.
porque lo que Él ha dicho es palabra de Él, no es palabra de hombre, no es palabra de una organización, no es palabra de un hermano o una hermana, es literalmente la palabra de Dios. Sin embargo, acompáñeme a identificar algo en esta historia. Nos encontramos específicamente en un tiempo donde la política era la orden del día para el pueblo de Dios. De acuerdo a la historia, 3 reyes se habían unido a la alianza en contra del rey de Moab. De hecho, podemos decir que hubieron momentos de batalla, de peligro, de muerte, y en ese momento, en el desierto de Edom, se le había acabado el tiempo a este pueblo, de modo que los soldados, al igual que el ganado, estaban esperando una muerte segura, un tiempo de caos. Era lo que ocurría en el momento histórico donde se desarrolla la historia que estoy hablando en esta tarde. Si usted tiene la Biblia Reina Valera del 60, usted va a identificar que hay un subtítulo que antecede el capítulo número 4. Ese subtítulo que dice: el aceite de la viuda. Sin embargo, esta historia de la viuda, del aceite, ocurre en medio de algo más grande. En medio de algo donde el pueblo estaba experimentando, vuelvo y repito, persecución, drama, experimentando sufrimiento. Pero en medio de eso, me parece que Dios permite que una historia como esta aparezca, salga, resurja, para enseñarle a su pueblo que Dios sigue teniendo la última palabra sobre la vida de ellos. Eso nos enseña a nosotros en esta tarde, que independientemente lo que esté ocurriendo en su vida y en la mía, Dios sigue teniendo el control, sigue teniendo el control. Sigue teniendo el control. Y lo repito por tercera vez, porque a veces a nosotros se nos olvida que Dios tiene la capacidad de trabajar en los detalles que nosotros olvidamos. A nosotros se nos olvida que Dios está en su trono de gloria. Diga conmigo amén. Y desde el trono de gloria Él establece, Él reparte justicia hacia su pueblo, hacia sus hijos. Eso es lo que la palabra de Dios me enseña a mí. Un fondo o un trasfondo oscuro de problemas. Y esto nos recuerda, mis queridos hermanos de la Iglesia de Dios, Vida Nueva, que el Señor al que le servimos, como dice el Salmo 147, versos 4 y 5, cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Quiere decir, si va a aplaudir, aplauda fuerte. Quiere decir entonces que Dios conoce el más mínimo detalle de su vida y de la mía. Que no hay nada por qué dudar, que no hay nada por qué no creer que el Señor se aparecerá y hará lo que tiene que hacer para nosotros. Podemos decir en esta tarde, qué consuelo para cada uno de nosotros, que este Dios que ha creado los cielos de la tierra, que este Dios que ha creado millones de estrellas, que ha creado el universo infinito, sea capaz de dar nombre a cada estrella, sea capaz de conocer nuestras heridas, sea capaz, escúcheme bien, de saber las heridas emocionales que tenemos, y no solamente que las sepa, sino que se ocupe de ellas. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y aquí entonces entra Santo. la pregunta del profeta a esta mujer. Es en el versículo número 2 de esta historia del capítulo 4, versos 1 al 7, donde Eliseo entra a la escena. Eliseo, el gran profeta de Israel. Eliseo que subsiguió al profeta Elías. Eliseo que, como
se cantaba hace un rato, con la adoración, el canto que el grupo de alabanza cantaba y nos explicaba y nos llevaba a la presencia del Señor, fue el mismo que experimentó la nube a lo lejos. Una nube que se levantaba a lo lejos, una nube que se levantaba y representaba la lluvia que venía para el pueblo. ¿Por qué, mi hermano y hermana? Porque independientemente, vuelvo y repito, lo que estemos pasando y atravesando, siempre el Señor levantará una nube, siempre el Señor levantará el sol sobre nosotros, siempre el Señor hará provisión para nosotros. Y Dios conoce nuestras heridas, Dios conoce nuestras penas personales, se ocupa de ellas. Y de la misma manera como la viuda clamó y le contó a Eliseo su calamidad, nosotros también tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón y no solamente abrirlo, sino derramar nuestra ansiedad delante del Señor. Yo no sé cómo tú llegaste en esta tarde a la iglesia. No sé si tú llegaste con tu corazón destruido, destrozado. Si llegaste pensando que no hay salida para tu problema. Si llegaste pensando que ya no hay solución para tu matrimonio, para tu hijo o tu hija que no le sirve al Señor. Quizás llegaste a este lugar con tu bolsillo vacío, con tu billetera sin dinero. Y has llegado a este lugar arrastrando los pies con un último suspiro. ¡Qué bueno que llegaste a la casa del Señor! ¡Qué bueno que llegaste a este lugar! Porque llegaste al lugar donde Dios puede bendecirte. Y esta ansiedad con la que nosotros vivimos, sufrimiento, confusión, persecución, que se nos mete en la cabeza pensando que alguien nos está persiguiendo, cuando la verdad del caso es que nadie nos persigue. Pudiéramos decir que son los demonios que se levantan en nuestra mente, confundiéndonos, acusándonos, llamándonos palabras que nos ofenden, espíritus, demonios, porque hay que llamarlos como se llaman, tratando de atormentar nuestra vida. Esta tarde el Señor nos invita a esquivar esas voces, a revelar esas voces, a ponerlas enfrente de Dios, para que Dios tenga misericordia, para que Dios haga lo que Él sabe hacer. Dios sabe salvar, Dios sabe bendecir, Dios sabe sanar, Dios sabe construir. ¿Alguien me está escuchando? Eso es lo que Dios hace. Y la oportunidad que Dios nos da de ser miembros de la iglesia se revela o se produce en nosotros poder confiar plenamente y no ser despreciado de parte de Dios. Vuelvo y repito, la pregunta que el profeta Eliseo le hace a esta mujer pareciera una pregunta hasta contraproducente. ¿Por qué? Porque este era el siervo del Señor. Este era el siervo que sabía la palabra de Dios. Este era el siervo que tenía la relación con Dios cara a cara. Pero le pregunta, ¿qué haré yo? En otras palabras, le está devolviendo la responsabilidad a la persona que hace la pregunta. Porque si vamos al verso número 1, nos dice la Escritura que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Conocemos la historia. Pero esta mujer se acerca a la fuente, se acercó al profeta reclamándole que el marido que ella tenía había muerto. El marido que le servía a Dios, pero que también le servía a él. En otras palabras, Eliseo conocía a este hombre. O mejor dicho, Eliseo conoció a este hombre. Era parte de los profetas, era parte de los servidores de él.
Sin embargo, la mujer a eso no le interesaba en particular en este momento. Al contrario, la mujer se acerca a él buscando el beneficio de haber sido esposa de un profeta. Mire, ¿sabe por qué? Porque a la hora de la realidad o a la hora de la verdad, la necesidad es la que nos impulsa. Sí, así es. ¿Está conmigo esta tarde? Es a la hora de la verdad donde la necesidad saca de nosotros lo que hay realmente en el corazón. Es a la hora de la verdad cuando lo que nosotros necesitamos saca a relucir lo que está guardado en el corazón y en la mente. Y esto era lo que le preocupaba a esta mujer. A esta mujer no le interesaba en este momento que había sido un gran profeta, que había quizás tenido una relación con Eliseo. A esta mujer lo que le preocupaba era su presente y su futuro. Hay muchos de nosotros pensando en el presente y se nos ha olvidado, aleluya, que el presente está en las manos del Señor. Pero para que ese presente sea un presente bendecido, hay que ir a la fuente correcta, hay que llamar a la puerta correcta, hay que hacer el contacto correcto. Habrá alguien que me esté escuchando en esta tarde. Hay que buscar la fuente, hay que llamar y se abrirá, hay que tocar y se abrirá, hay que buscar el momento correcto. Esta mujer no le interesaba la profecía. A esta mujer no le interesaba ser parte de los profetas o de la escuela de profetas. No. A esta mujer lo que le interesaba era vivir dignamente, tener alimento, tener todo lo que necesitaba para estar bien ella y sus hijos. Es aquí, mis hermanos y hermanas, donde la realidad vence la espiritualidad. Y quizás a ustedes no les agrade mucho lo que yo estoy diciendo, pero es una gran verdad. Es aquí donde la realidad vence la espiritualidad. Y voy a explicar qué significa eso. Una realidad que decía que el hombre tenía el derecho de tomar a sus hijos por la deuda que tenía. Una deuda. Sin embargo, la mujer estaba buscando y apelando al profeta que su esposo sirvió. Porque eso nos enseña a nosotros a ir a los lugares correspondientes. Esto nos enseña a nosotros a buscar en los momentos o a llamar en los momentos que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dios es un Dios que tiene total control de su vida y de la mía, que nos protege, que aunque se levante quien se levante Sanbalat, Tobías, Jesse, se levante los 7 cuernos del Apocalipsis, se levante quien se levante, el Señor planta bandera y cuida de ti y de mí. Y esta mujer, conociendo al Dios que su marido le había servido, conociendo al profeta que estaba conectado con Dios, se acerca a él y le contó lo que leímos en el verso número 1. Claro, la realidad de la vida es que la crisis había llegado cuando menos ella lo esperaba. Y parece que esta crisis tocó la puerta de la vida de ella, pero también se parece a las crisis que tocan las puertas de nosotros. Crisis que llegan, que están listas para entrar a nosotros. Que nosotros no queremos que vengan, nosotros no queremos que aparezcan, sin embargo, llegan, tocan la puerta y están ahí disponibles, queriendo entrar, haciendo fuerza, empujando la puerta de nuestra vida para meterse y afectar nosotros. Ahora bien, hay que recordar, hay que tener claro que aquellos que han recibido a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas, tienen la garantía, tienen la garantía, tienen la seguridad de que Dios les cuida, Dios les protege.
Señor nuestro, Él es el Señor de la iglesia, Él es el Señor que está sentado en su trono de gloria y desde su trono establece lo que le pasa a usted, a usted, a usted y a mí. Es el Dios que hace que las cosas pasen, es el Dios que derriba murallas, es el Dios que divide el mar en dos, es el Dios que hace que caiga maná del cielo, abasote y manzote de venda, es el Dios que hace que todas las cosas sean posibles. Y una prueba de ello la encontramos en los labios del apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Roma. Siento al Señor. En el capítulo número 8 de Romanos, verso 28, cuando dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y no termina ahí. Sigue diciendo en el verso 29, porque escuche bien, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen, dije imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice el verso número 30, a estos también llamó. Y a los que llamó, habrá alguien que Dios haya llamado en esta iglesia, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Habrá alguien que sea parte de este grupo. Esta mujer, yo estoy completamente convencido que era parte de este grupo. Una mujer de los hijos de los profetas había clamado al profeta Eliseo. De acuerdo a la historia que estamos tratando de una vez más revisitar en esta tarde, era la esposa de un hombre que tenía una heredad y honraba al Señor, pero desafortunadamente, diga conmigo desafortunadamente, su esposo murió. ¿Sabe por qué? Porque las cosas ocurren, las cosas pasan. Hoy estamos bien, mañana viene la crisis. Hoy estamos aquí adorando, glorificando el nombre del Señor, pero puede que luego, más tarde durante el día, ocurra algo que afecte nuestra vida. Pero bendito el nombre del Señor, que aunque se levante lo que se levante, yo soy del Señor, tú eres del Señor, Él cuida de ti, Él cuida de mí. Yo acabo de decir en esta tarde, y sabemos que los que aman a Dios, y sabemos que los que aman a... Usted adora al Señor, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No hay por qué pensar que Dios se olvida de nosotros. No hay por qué pensar que el Señor está dándonos un castigo. No hay por qué pensar que Dios es malo. No hay por qué pensar que Dios es injusto. Mentiras de Satanás, mentiras del diablo mentiroso. Nada de eso es cierto. Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Él está en su trono y Él hace justicia. Así que no hay por qué pensar o creer que la calamidad, que los problemas, que la crisis está ahí porque Dios quiere que pase. Pensar eso es una herejía. Afirmar eso es un error. Predicar eso es una barrabasada. Y Dios tiene que tener cuidado de nosotros. Y cuando digo que Dios tiene que tener cuidado de nosotros, me refiero a que Dios cierre nuestra boca, la selle, para que no salga ninguna palabra que confunda a los más pequeños. Mis queridos hermanos, la situación era apremiante. Su familia tenía una deuda, no podían pagarla. Tenían que entregar a los hijos como esclavos. Eso decía la ley. Así que podemos decir esta tarde que fácilmente era entregar a los hijos y quedarse callada, quedarse
dio un paso extra. Y eso es lo que yo quiero que nosotros esta tarde volvamos a recordar. Todos aquí somos creyentes, ¿sí o no? Amén. Todos aquí hemos llevado tiempo en el Evangelio, sabemos cómo funciona la iglesia, sabemos los cantos que compartimos aquí, sabemos tocar muy bien el bajo, la guitarra, la batería, cantamos y adoramos al Señor, sabemos tanto que llegamos a la iglesia y damos nuestras ofrendas, damos nuestros diezmos, ¿o no? Y venimos a la iglesia y somos fieles a los cultos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 4 veces al día venimos aquí a la iglesia y adoramos al Señor. Sin embargo, estamos practicando una religión y olvidamos el propósito de estar aquí. Así es. Sí. Sabemos lo que hacemos, entendemos lo que Dios hace, o mejor dicho, entendemos lo que la iglesia hace. Porque a veces pienso que no entendemos lo que Dios hace. Y entramos en una dinámica de repetición, de repetir, de cantar lo mismo, de decir lo mismo, de predicar lo mismo. Y estamos engañados. Engañados y engañadas. Sin embargo, cuando comparo esa realidad a la realidad de la vida de esta viuda, de esta mujer, me parece que ella despertó. Sí, despertó de lo que conocía por parte de su esposo. ¿Cuántos esposos o esposas están aquí o han conocido al Señor por su cónyuge? ¿Cuántos de ustedes vienen a la iglesia por su cónyuge? ¿Cuántos hijos que están aquí vienen a la iglesia porque mamá o papá los trae? Qué bueno que mamá y papá los trae y siga trayéndolos hasta que sean adultos y tomen sus decisiones, pero es importante que hagamos las cosas por nosotros mismos. Y esta mujer enfrentó su problema. Y para hacerlo, no lo hizo con sus fuerzas. Clamó, habló con el profeta. La pregunta que surge en esta tarde es: ¿con quién estás hablando? ¿A quién estás llamando? ¿A quién estás texteando? ¿Con quién te estás comunicando más a menudo? ¿Estás hablando de tus problemas y de tus crisis con tu amigo o tu hermano de la iglesia y mucho menos con Dios? ¿Con quién hablas? ¿Con quién lloras? ¿A quién le cuentas tus secretos? ¿Con quién abres tu corazón? Ten cuidado a quién tú le abres tu corazón. Dice la Biblia que nuestro corazón, de ahí mana la vida. ¿Con quién hablas? ¿Con quién te comunicas? ¿Con quién estás prestándole tu confianza? ¿A quién le hablas? ¿A quién le estás diciendo lo que le hace falta para tu vida, para tus hijos, para tu esposo? Ten cuidado, esposa, lo que hablas de tu esposo. Esposo, ten cuidado lo que hablas de tu esposa. Amén. Pero esta mujer fue donde el profeta. Fue donde quien conoció a quién. A su esposa. No se puso a inventar en el camino. No se puso a llamar al 911. No se puso a tocar puertas por ahí. No. Fue donde el profeta. ¿Dónde estamos yendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por supuesto, acudió al hombre de Dios. Y en esta situación crítica, donde sus hijos iban a ser esclavos, donde los iba a perder, no fue algo accidental, porque, escúcheme bien, cuando el tiempo es limitado, y créame que lo es, el tiempo es limitado, se acaba. Es una mentira lo que dicen las compañías de celulares, que dicen que los minutos o el internet es ilimitado. Eso es mentira. No hay nada ilimitado.
dices ilimitadamente lo que quieras. Mentira. El tiempo no es ilimitado. Al contrario, el tiempo es limitado. Y el tiempo era limitado para esta mujer porque el acreedor había venido a cobrar su deuda. ¿Acudes a aquellos que en verdad pueden ayudarte? Obviamente esta mujer creyó que el hombre que podía ayudarla era Eliseo, el varón de Dios, el que hablaba con Dios. Evidentemente había determinado pelear esta situación difícil y pelearla con Dios de su parte. Algo que me llama la atención, escuche bien esto, es que esta mujer, escuche bien esto, esta mujer se supone que entregara a sus hijos, porque era lo que legalmente correspondía, pero ella decidió dar un paso extra. Y es ahí donde subyace nuestra fe. Es ahí donde descansa tu fe y la mía. Es ahí donde nosotros mostramos verdaderamente en quién hemos creído. Es ahí en momentos como esos donde tú y yo tomamos la decisión de pelear por lo que nos pertenece. Una situación difícil, pelearla de parte de Dios con nosotros. Y habiendo visto lo que la viuda dijo a Eliseo, Eliseo le respondió. Y ahí Eliseo dice, ¿qué te haré yo? Imagínense que Dios nos esté diciendo esta tarde, ¿qué te haré yo? ¿Qué tú quieres? Sí, aleluya. Aleluya. Eso es lo que corresponde para ti, para mí hoy. La historia ya está escrita, pasó lo que pasó, sabemos lo que ocurrió, pero para nosotros hoy, en el siglo XXI, hoy, 26 de abril de 2026, ¿qué quieres? Sí, aleluya. ¿Me está escuchando? ¿Qué quieres? Aleluya. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué te haré yo? Es la pregunta que Dios nos hace a nosotros. ¿Qué te haré yo? Pero interesantemente, luego de la pregunta que Eliseo le hace a la mujer diciéndole ¿qué te haré yo? Continúa con una afirmación. Dime lo que tienes en tu casa. Gloria a Dios. Y esta pregunta entonces para nosotros esta tarde. Dime lo que tienes, o mejor dicho, esta afirmación. Dime lo que tienes en tu casa. Gloria a Dios. Dios nos hace una pregunta. Amén. ¿Qué te haré yo? ¿Qué tú necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Pero dime lo que tienes en tu casa. Gloria a Dios. Muchos de nosotros responderíamos, yo lo que tengo son problemas. Yo lo que tengo son deudas. Yo lo que tengo es sufrimiento. Yo lo que tengo en mi corazón es soberbia. Yo lo que tengo en mi corazón es crisis. Yo lo que tengo en mi corazón es dolor. Yo lo que tengo en mi corazón es desconfianza. Yo lo que tengo en mi corazón es desconfianza por mi esposo o por mi esposa. Que yo lo que tengo en mi corazón es odio. Yo lo que tengo en mi corazón es ira. Yo lo que tengo en mi corazón es nada de lo que a Dios le encanta. Sí. Y yo creo que todos nosotros podemos responder eso que yo acabo de decir. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu vida? Es la pregunta que el profeta nos hace, o mejor dicho, Dios nos hace en esta tarde. ¿Qué quieres que haga? Pero dime lo que tú tienes. Claro, la historia bíblica nos dice que la viuda le dijo a Eliseo, bueno, tengo en casa una vasija con aceite. Recordemos, y esto es muy importante, en la hermenéutica esto se utiliza. Recordemos que aquí el contexto es de necesidad, ¿sí o no? De comida, ¿sí o no? De dinero, ¿sí o no? Hay una necesidad apremiante que esta mujer estaba experimentando por la muerte de su marido. Entonces quiere decir que esta mujer quedaba desamparada. Y la pregunta que Eliseo le hace a ella, ¿qué te haré yo? La respuesta rápidamente de ella tiene que ver con su necesidad. ¿Me sigue? Yo tengo una vasija de aceite. Hagamos la conexión aquí. Todos nosotros estamos pasando por alguna situación, sea cual sea. Grande, mediana o pequeña. Todos nosotros aquí estamos pasando por una necesidad.
grande, mediana o pequeña. Pero todos, de que todos estamos pasándola. Vuelvo y recuerdo la pregunta que hice minutos atrás. ¿Qué quieres que haga por ti? Dios nos hace esa pregunta a nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres? Y yo cambio un poco esa pregunta. ¿Cómo quieres que yo te sorprenda? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué yo podría hacer por ti? Pero esa pregunta, bendito el nombre del Señor, está amarrada a la realidad que tenemos. Porque como le respondió la viuda, yo tengo una vasija llena de aceite, igual nosotros podemos responder con otra respuesta diferente o distinta. Dios nos pregunta esta tarde qué quieres que te haga. Pero tu respuesta va a determinar el milagro de Dios sobre tu vida. Escuche bien a los amigos que nos visitan hoy por primera vez. Esto no significa que Dios está limitado en su poder. Esto no significa que Dios no puede hacer lo que Él quiera. Escúcheme bien. Dios es omnipotente. Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios puede cambiar nuestro lamento en baile. Dios puede abrir el mar para que nosotros pasemos en seco. Dios puede destruir murallas. Dios puede destruir nuestros enemigos. Habrá alguien que adore al Señor. Dios puede hacer lo que Él desea. De Él, Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en Él habita. Dios es omnipotente. Dice el Salmo 68 que está sentado en su trono. ¿Y sabe lo más que me gusta? Que se levanta de su trono. Y cuando se levanta de su trono, cuando Dios se levanta de su trono, la atmósfera cambia totalmente. ¿Qué te haré yo? ¿Qué quieres que te haga? Pero dime qué tienes en tu casa. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿En qué piensas? ¿Qué no te deja dormir? ¿Qué te mantiene despierto a la 1, 2, 3 de la madrugada? ¿Qué despierta tu vida? ¿Qué te hace despertar en la madrugada y pensar y pasar horas mirando el techo? O escroleando el teléfono. ¿Qué te despierta interés? ¿Qué te está ocurriendo? Es la pregunta que el Señor nos hace en esta tarde. ¿Está conmigo en la tarde de hoy? Una vasija llena de aceite cambió el futuro de esta mujer y sus hijos. La respuesta que debemos darle a Dios en el día de hoy debe cambiar el futuro de tu vida y de tu familia. Amén. Amén. ¿Está conmigo hoy acá? La respuesta, lo que tú le digas al Señor, debería cambiar, debería producir, debería multiplicar. Alguien adora al Señor. Debería multiplicar, debería ensanchar, debería estirar la bendición de Dios sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus hijas. ¿O acaso quieres seguir viviendo como esta mujer si no hubiera hecho la petición al profeta? La Biblia sigue diciendo, los textos que siguen, dice que Eliseo le dijo, vete a tu casa y comienza a hacer, a servir, a llenar las vasijas. Hay otras traducciones que dicen jarras. Empieza a llenar las jarras, las vasijas de aceite. Y dice la escritura, Kevin, que eso hizo la mujer con sus hijos. Fue a su casa, se encerró allí y en la privacidad de su casa. Mira lo que estoy diciendo, en la privacidad de su casa. No lo publicó, no lo puso en Facebook, no lo puso en Instagram, no lo publicó en TikTok, no se grabó un live para que todo el mundo viera lo que Dios le había dicho. Aprendamos a mantener las cosas calladas. Se fue a su casa y comenzó a llenar las vasijas. Y dice la escritura que llegó un momento dado que las vasijas estaban todas llenas. Y regresó
Sencillo. Véndelas. Paga lo que debes. Aleluya. Hello. Aleluya. Si usted debe algo, páguelo. Si usted tomó prestado algo, devuélvalo. Si usted pidió dinero prestado, páguelo. Aleluya. No diga, es una bendición. Al hermano o a la hermana se le olvidó. ¡Qué bendición! Por favor, hermanos, hermanas. Pague lo que usted debe. Y dice la Biblia, en el versículo número 7, ¿qué dice al final? Y viva. Dilo alto que vive. Vive de lo que quede. Vive de lo que quede. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, escuche bien esto porque aquí hay revelación. Cuando nosotros le pedimos a Dios y le mostramos lo que verdaderamente ocurre en nuestra vida y falta, y le entregamos lo que tenemos, será suficiente Sí, amén. para nosotros vivir bien. Aleluya. Sí. Yo no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de plata, no estoy hablando de money, no estoy hablando de pisto, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de vivir bien. Eso se traduce en servir al Señor. Eso se traduce en ser fiel a la iglesia. Eso se traduce en llegar aquí al culto. Eso se traduce en venir a la casa del Señor y ser fiel con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Eso se traduce en ser fiel a la iglesia. Eso se traduce en ser fiel al Señor. Eso se traduce en una vida buena, abundante, en estar obedeciendo la palabra del Señor todo el tiempo. Eso se traduce en ser una buena persona. Eso se traduce en ser una persona respetuosa. Eso se traduce en abrir la puerta a alguien. Eso se traduce en ser bendición. Eso se traduce en bendecir a la gente en vez de maldecir. Eso se traduce en ser una persona buena. Aleluya. Alabado seas. Y tus hijos viven de lo que quede. Paga, pero para pagar vende, para que recibas dinero, recibas plata. Y de lo que quede, vende. Óigame, esta tarde vuelvo y me remito al verso 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Hoy, ¿qué quieres que Dios haga contigo? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Te estás orando por un hijo o una hija? ¿Qué quieres que te haga? ¿Te estás orando porque piensas que tu vientre está cerrado? Habla, Señor. Habla, Dios. Santo. Aleluya. ¿Estás orando porque piensas que eres estéril, varón? Sí, Señor. ¿Qué te haré yo? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? ¿Estás orando porque tu esposo necesita liberación? ¿Estás orando? El Señor me revela esta tarde que hay alguien que aquí está luchando literalmente con quitarse la vida. Te alabamos, Señor. Poderoso Jesús. Aleluya, Señor. ¿Qué te haré yo? Te pregunta el Señor a ti. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. ¿Qué te haré yo? ¿Qué te hermano? ¿Qué te haré yo? Gloria a tu nombre. Poder en ti. Sigues pensando que la salida está en renunciar y dejarlo todo. ¿Qué te haré yo? Sigues pensando que yo me olvidé de ti. ¿Qué te haré yo? Sigues pensando. Y tanto lo has pensado que ya hasta lo crees, te lo crees tú misma. Sí, porque hablo como una mujer. Poderoso Dios. Tú misma te lo has creído. Tú misma te lo has creído, pero te pregunto otra vez. ¿Qué te haré yo? Dame lo que tienes en tu vida. Dámelo. Dame lo que tienes. Dámelo. Entrégame.
entrégame lo que tienes. Puedes pedir prestado, pero entrégame lo que tienes. Esta mujer buscó prestado, pero entrégame lo que tienes. Entrégame, dame lo que tienes. Dame tu inseguridad. Dame tu sufrimiento. Dame tus lágrimas. Dame dame tu incredulidad. Dame tu soberbia. Dame tu religiosidad. Dámela. Dámela, vas a ser libre. Vamos, pero dámela tú. Yo te la puedo quitar, pero dámela. Yo te la puedo arrancar, pero dámela. Yo quiero que tú me la des. Dámela. Te repito la pregunta, ¿qué te haré yo? Pero dame lo que tienes. Dame lo que tienes. Dame esa infidelidad. Dame esa falta de respeto. Dame ese mal carácter. Dámelo. Dame tu falta de perdón. Dámelo. Dámelo. Para que puedas vivir bien. Para que puedas vivir bien. Porque después que tú le entregues al Señor lo que te está pidiendo, comenzarás a trabajar en lo que Él te está instruyendo. Y de la obra de tus manos, bendito el Señor, de la obra de tus manos, te levantarás una vez más. De la obra de tus manos, tus hijos vivirán. De la obra de tus manos, tu casa se levantará. De la obra de tus manos, el testimonio, la mentira del diablo quedará expuesta. De la obra de tus manos, lo que han dicho de ti es una mentira, porque tú no eres lo que la gente dice que tú eres. Tú eres lo que ya Dios ha determinado para tu vida, para tu futuro. Tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú eres la niña de sus ojos. Tú eres un alma de salvación. Tú eres un hijo o una hija. Yo no creo que la viuda haya visto en su vida una sola vasija fuese posible que llenara más vasijas con aceite. Sin embargo, para que Dios ejecutara su voluntad, ella tenía que creer que lo vería por primera vez. Otra vez, ¿qué tienes para mí? Te dice el Señor. ¿Qué tienes para mí? Señor, en esta tarde yo te bendigo. Yo te alabo y te bendigo. Cierre sus ojos, por favor. Baje su cabeza. Si no lo hace, si no lo ha hecho por mucho tiempo, hágalo hoy, esta tarde. Hágame caso, por favor. Tome 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Y reflexione juntamente conmigo. Cierre sus ojos. Y escuche la pregunta una vez más que Dios nos hace. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué te haré yo? ¿Qué puedo hacer por ti? Pero seguido de eso, Dios nos dice, entrégame lo que tienes. Entrégame lo que tienes. Búscalo. Busca lo que tienes. Entrégame a mí. El altar está abierto, mis hermanos. El altar está abierto. Si yo fuera usted, que he escuchado la voz del Señor, yo pasaría este altar.
bendigo, Dios, en esta tarde. Oh Dios eterno. Gloria a tu nombre, Te Señor. bendigo, Dios, en esta tarde. Gloria a tu nombre, Señor. Porque tu palabra nos confronta. Gloria a tu nombre, Señor. Porque tu palabra nos confronta Dios y nos bueno, incomoda. de eterna misericordia, Sí, Señor. grande amor. Tú nos incomodas. Gracias por la palabra, Padre Celestial. Iglesia, si la palabra no nos incomoda, Señor, creyendo, Oh. no está teniendo ningún propósito. Hoy la palabra nos ha Señor, en incomodado. esta hora yo pongo mis manos sobre tu vida. Nos ha incomodado. Dándote gracias porque llamamos las cosas que no son como si fueran. Repito, el altar está abierto. Dándote gracias porque afirmamos. El altar está abierto, listo para tu encuentro, para ti. Revelado a nosotros, Oh Señor. Señor. Señor, gracias porque tú miras en lo Listo interior para de ti. nuestro corazón. Y en Acércate al mismo, acércate al altar. el gran amor, Padre, te revelas. Acércate al altar. Señor, en esta hora yo declaro por el En el poder nombre de de tu Jesús. palabra que está hecho, Señor. En el nombre de Jesús. Que está hecho, Aleluya. En el nombre de Jesús. que tú contestas, Señor. El Espíritu de Dios se mueve en esta casa. Padre bueno. Sí, Señor. Aleluya. Hay personas, hay hermanos que están luchando, peleando con ellos mismos. Santo de Dios, Y dicen, pero es que yo tengo tanto tiempo en la iglesia que si me ven pasar enfrente, Gloria a Dios. eso ya puedo van a decir que soy débil. glorificarte sobre todas las cosas. Reconocer nuestra necesidad no nos convierte en débiles. Que su corazón se distraiga. Al contrario, muestra nuestra fortaleza. Señor, permite que se afirme Mostrar nuestra debilidad no nos convierte la palabra que en has pecadores, al contrario, nos convierte en personas perdonadas. porque a veces, Señor, Gloria a Dios. corazones no lo No ven. permitas que el sufrimiento, Pero permite que ella pueda caminar en la palabra. no permitas que el sufrimiento, Convence, Padre no permitas que el sufrimiento siga y trae dirigiendo tu vida. cumplimiento a la palabra que has depositado. Y camanzote de mesa. Señor, en esta hora, O camusque y jamás. Señor, que tu presencia, En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Esta mujer creyó. Gloria a Dios. Iglesia, esta mujer creyó lo que Dios dijo y lo hizo. Esta